¿Cómo les estamos? va? Muy bien. Pero muy bien. Oh, Gracias por bastante gente invitarme. veo que se está agregando acá a la convocatoria, así que vamos a conversar sobre un tema muy interesante y las consecuencias que eso puede traer acá en Argentina. Estamos viviendo un tiempo de pandemia. ¿Qué es, antes que nada, lo que elegiste para esta charla? ¿Qué es lo que nos vas a comentar sobre eso? Estamos teniendo un pequeño problema de conexión. Vamos a tratar de recuperar. Hola, Perdón, se me cortó. ¿Me podés repetir se lo último? colgó. Sí. Sí, la pregunta es sobre el título de esta charla. ¿Qué es lo que pensás de transmitir con ese título? Lo que quería transmitir con este título es la deuda que tenemos en pensar esta educación. Nos debíamos esta charla de pensar la escuela que queremos, la escuela que necesitamos. Pienso que es hora. Lo de la pandemia fue un detonante, pero hace rato que debiéramos haberla transformado a la escuela. No sé si me soy clara. Sí, el tema entonces, podemos pensar que la pandemia lo único que hizo fue acelerar el cambio que se venía ya gestando hace mucho tiempo. Acelerar y provocarlo. Esto es algo que hubiéramos tenido ya que haberlo reconfigurado hace bastante. Estábamos repitiendo viejos formatos por inercia, por nuestra propia formación o por no querer realmente ponerse a pensar, sentarse a pensar, sentarse a discutir grandes temas en educación. Y en este caso o lo pensamos o la educación se va a pique. Por suerte creo que lo estamos pensando. Tenemos testimonio de que así está saliendo. Pero hay que ponerle mucha cabeza, mucho corazón a esto, y bueno, y de ahora en más, pensar en esa escuela que queremos. Tenemos la gran oportunidad, esta es la oportunidad. Y vos crees, una pregunta que se hacen muchos también, ¿vos crees que pese a que es una gran oportunidad, el Estado va a querer ceder el monopolio de la educación? O sea, buscar nuevos modelos educativos que no sirvan únicamente a sus fines. Más le vale porque vamos a poner todos los actores de nuestra parte para lograrlo. Nosotros también de alguna forma somos el Estado, somos ese sistema educativo que a veces lo pensamos fuera de nosotros mismos y tenemos mecanismos como para. Nosotros tenemos que pensar en todo lo que podemos llegar a transformar y en todo lo que tenemos a nuestro alcance, más allá de este Estado que nos parezca que a lo mejor no lo quiera. O sea, tenemos Porque mucho por hacer. si bien, si bien tenemos establecimientos privados y establecimientos públicos, distintas gestiones nada más, porque el sistema de currícula única y basado en contenidos y no en habilidades, se dan los dos, porque si no lo dan, por ejemplo, un privado de gestión privada, si no das lo que dice el ministerio, no te habilitan el establecimiento. Claro, hay que pensar en el gran poder que tiene sobre todo el director. Es un estrato del sistema educativo con mucho poder. Yo fui directora muchos años, tanto en el campo como en la escuela de mi pueblo, y realmente me pongo a pensar cuánto poder tenemos los directores, también los maestros. Entonces, pongámosle sentido común, pongámosle
todo nuestro conocimiento, nuestra experiencia y nuestras convicciones para poder ver qué es de lo que esto que sentimos que estamos obligados es lo que podemos hacer y lo que no. Hacia el interior de una escuela y nosotros que nos debemos a nuestra comunidad educativa, tenemos que interponer ese conocimiento a aquello que nos llega como bajada, lo tenemos que analizar, tomarnos ese tiempo, que en estos momentos son tiempos muy acelerados, para poder ponerle cabeza a eso. Y vos sos integrante de la Fundación Barkey. Sí. Contanos un poco qué hacen. Yo desde el año 2016, cuando la Fundación vino a la Argentina, que formo parte de esta organización, es una ONG sin fines de lucro, de carácter global, cuya misión principal es que cada niño, cada joven tenga el mejor maestro. Y con ese propósito desarrollamos capacidades de los directores y maestros, promoviendo la excelencia educativa, premiando a los maestros, celebrándolos y reconociéndolos. Me parece que eso es de destacar. Justamente acabas de plantear la importancia de ese estrato que se llama director de un colegio. Ayer también en la presentación del libro de Sánchez Cini se destacó de que justamente eso es lo más importante, que tome poder sobre sus acciones el director. ¿Qué diferencia vos ves que hay que lograr entre el director antiguo, meramente administrativo en sus funciones, y el director actual que se necesita en un establecimiento educativo? Tiene que ser un director adaptado a estos tiempos, no podemos quedarnos con esa imagen de nuestro director o nuestra directora que ejercía para el control en otra época. Servía para ese modelo de sociedad y ahora es necesario otro modelo de director. En el caso de la Fundación Barkey, se preocupa por desarrollar estas capacidades del nuevo director, que tienen que ver con el liderazgo y la innovación que sí o sí implica que las actividades, las prácticas sean mediadas por TIC, porque están desde hace mucho y nos benefician, no podemos negarlo, pero también tienen que ver con otras cosas, con el transformar estas prácticas, con los modos de relacionarnos, con incluir la educación emocional o las habilidades blandas, y también con el de vincularnos con la comunidad educativa. Hoy día más que nunca, sin ellos no podríamos estar asegurando la continuidad pedagógica. Porque la educación, vamos a aprovecharte al mango y con preguntas que a veces suelen ser difíciles de hacer a otras personas. Porque la educación mirando para atrás y no mirando para adelante. La educación argentina, creemos, por ejemplo, estamos discutiendo todavía el color del caballo de San Martín, y eso nos enseñan. Y a veces la educación en otros países está enseñando ya para cuando ese chico que entró en primer grado salga a trabajar dentro de 20 años, eso es lo que le está enseñando ya de entrada. ¿Por qué pasa eso en Argentina? Pienso que gran parte de esa forma de ver las cosas la tenemos los propios docentes, que nos aferramos a aquello que creemos que no funciona. Y como te dije anteriormente, tenemos una marca a fuego que fue nuestro profesorado y que hoy día es como que se sigue repitiendo, y seguimos repitiendo y replicando estas formas de enseñar que nos dan seguridad. Y hoy día tenemos que trabajar en la incertidumbre y ejercer la docencia en la incertidumbre, y es justamente lo contrario, lo que me funcionaba antes hoy no funciona. Entonces, tenemos que ver de qué otras formas enseñar para que nuestros alumnos realmente aprendan. Entonces, dejar un poco esa formación de lado, que nos sirvió en su momento y que ahora
implica incorporar nuevos conocimientos, nuevas estrategias y nuevas formas de encarar el futuro. Y, a ver, ¿cómo hacer esta pregunta? ¿Cómo es la educación que se viene? ¿Qué es lo que Argentina, no solo Argentina, porque este cimbronazo de, como hoy me dijo alguien, acá en el chat, yo también comparto pseudo pandemia, este cimbronazo que ha afectado mucho, ha quebrado el mundo que era y el mundo que va a venir. ¿Cuál es la educación que tenemos que enfrentar, mirar acá en Argentina? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pensando desde el punto de vista del directivo y el docente, algo que estuvimos ya hablando en esta conversación es poder llegar a las familias e involucrarlas en este proceso. Nosotros, creo que como docentes y directivos, teníamos a las familias disociadas un poco de la escuela, o no como ahora, que son nuestros aliados. Y bueno, pensar en estas formas de escolarizar estos alumnos a través de su familia. Aprender un poco más de sistemas que tienen que ver con esto. Pero ya no es que lo vamos a hacer el mes que viene. Debiéramos de haberlo hecho. Ya se debía haber hecho. Estamos corriendo atrás como siempre. Pero, a ver, y en ese nuevo esquema de educación, ¿sí? ¿Qué rol juegan los alumnos para definir cuál va a ser el esquema de educación? ¿Cuáles van a ser no me gusta decir los contenidos, sino las habilidades que ellos quieren tener? Aparte ya hablamos de la directora, hablamos de los profesionales, ya vamos a hablar de la familia en algún caso, pero el alumno es el que va a aprender. Y él tiene posibilidad de definir cómo quiere aprender las cosas que le van a enseñar. Debiera, y tenemos que preocuparnos para que ellos tengan voz y voto en esto. Te comento que una de las actividades que realizó la Fundación en esta época de pandemia es conectarse con alumnos también, ir a buscar las voces. Para eso nos ayudaron los Global Teacher Prize Ambassadors, que son como los embajadores de ese premio global al mejor maestro, que fueron seleccionados dentro de los primeros 50 en este premio que otorga la Fundación de $1 millón al mejor maestro, para celebrar a través de esa figura y de esa experiencia todos los buenos maestros que los hay, por suerte. Y ellos nos ayudaron en estos summits, en donde nos encontramos con alumnos para escuchar sus voces. Y en esos summits les preguntamos cómo querían que sea su escuela. Y obtuvimos palabras e ideas, frases y sentimientos maravillosos. Ellos quieren una escuela en donde su maestro sepa enseñar, una escuela en donde ellos se puedan encontrar y que no pierda esta virtualidad para las cosas que ya saben ellos que funciona la virtualidad. Pero que la presencialidad se repiense para ver para qué la vamos a usar de ahora en más. Si ellos la quieren usar a la presencialidad para encontrarse, para abrazarse, para hacer más deportes, más arte, y realmente tener una escuela como ellos la desean. Y pienso que los niños debieran escucharlos, ¿sí? También. Tenemos un escenario complicado en el mundo, el posmodernismo, y acá Dami Lobo, 88, me hace una acotación que es para tener en cuenta en este escenario que tenemos en el mundo y sobre las decisiones que hay que tomar. Dice: la ideología de género y el derecho del aborto son temas muy controvertidos para abordar entre la familia. Niños trans es algo nuevo para esta sociedad, y una sociedad muy conservadora como es la Argentina.
¿cómo miran esa circunstancia para adaptar la educación hoy? En nuestro caso, la Fundación tiene digamos, la filosofía de escuchar, de empatizar y de dar lugar a que otro se exprese, a que otro sienta, y eso implica que, tanto en este caso y como tantos otros, que debemos escucharnos más. Y otra de las cosas que favoreció la virtualidad, tanto en chicos como en grandes, irónicamente, es que la gente se está escuchando más. La gente está valorando más la palabra y dando más la oportunidad de que el otro se exprese. Y esto es un buen punto de partida. De ahora en más podemos ponerlo en práctica para todo. ¿Cómo podrías trabajar con el caso de una familia muy conservadora en este punto en particular? Pienso que de la misma forma, habilitar espacios para que puedan compartir sentimientos, opiniones, vivencias, experiencias, pero habilitando ese encuentro, habilitando esa escucha. La escuela puede hacer mucho para que los padres se escuchen, para que sus docentes se escuchen. Me decía una profesora, nos escuchamos más. Antes nos cruzábamos por los pasillos todos los días, pero ni sabía lo que le pasaba. O en la sala de profesores circulaban otro tipo de conversaciones, y ahora son puntuales, y nos damos la oportunidad de escucharnos. Ahora bien, los profesores se están escuchando más. Es muy bueno esto de tener, no me gusta la palabra tolerancia, tanto en cualquier punto. Yo creo que la palabra respeto es más, se ajusta más. Es una realidad de que hay nuevas realidades para identificarse. ¿Cómo pueden hacer y cómo van a hacer? Porque supongo que con la fundación y los maestros, cada uno en su grado, van a hacerse oír ante el gobierno. ¿Cómo piensan actuar para que el gobierno ponga en funcionamiento la escuela que se merecen los chicos? Esto tiene que ser algo que, contrariamente a lo que estamos acostumbrados, surja de abajo hacia arriba. Cuando desde arriba no habilitan estos espacios de encuentro para oír las voces, para poder dar participación, hay que solicitarla. Hay un montón de cosas que podemos hacer pidiendo o haciéndonos escuchar. Y también parte de la responsabilidad los tenemos los mismos docentes, que tenemos que empezar a mostrar lo que hacemos, a mostrar lo bueno que hacemos y lo que nos sale bien, muy bien, para que haya una especie de contagio de estas prácticas buenas, de estas formas de trabajar buenas. Y bueno, desde abajo hacia arriba, empezar a pedir estos cambios. Saludos a Luciana, dice Alberto Medina Méndez, presidente de la Fundación Club de la Libertad. Igualmente. Ya entre tu currículum figura de que fuiste maestra rural. ¿Cómo se piensa? Ahí está. Sí. Bueno, pero ¿cómo vamos a integrar, cómo va a haber un cambio de la educación que integre a todos? Si bien hoy sabemos que tanto en la zona rural como en los lugares más pobres de la Argentina, hay muchas cosas que van a hacer falta desarrollar previamente a esto. ¿Cómo pensamos integrarlos a todos? Es una buena pregunta, y hay una gran carga de responsabilidad en todos los actores educativos, desde los ministerios hasta los maestros y también las familias. Es visibilizar a todos y cada uno y tenerlo en cuenta en un diagnóstico como puntos de partida para decisiones, en el caso de los ministerios. Y en el caso, vos nombraste la escuela rural, y sigue siendo un formato metodológico y también
en todo sentido, hasta en cuestiones de infraestructura, sigue siendo un formato superador. Así como lo veía Luis Iglesias, maestro rural, desde hace muchas décadas atrás y escribió los primeros libros sobre educación rural, y hoy día son vigentes. Y da cuenta de esto, de la vigencia y de lo bueno que es el formato de la escuela rural, pero no es porque yo me considero una maestra rural, sino porque además de haberlo vivido y de haber criado a mis hijos en la escuela rural, ahora están en la facultad, también pienso que debieran tomar este ejemplo las otras escuelas y empezar a ver por qué estas prácticas son exitosas. Por ejemplo, estos resultados de las pruebas Aprender que dieron que las escuelas rurales están a la altura de escuelas muy buenas de ciudad o de zonas urbanas con muy buenos resultados. Y no es para menos. Las formas de trabajar y de relacionarse en la escuela rural son superadoras y siguen siendo ejemplos. Así que tomémosla porque no hay mucho libro escrito, pero empecemos a ver lo que pasa en otros rincones. Y con respecto a esto que decía, sí. Vicente nos pregunta acá, afirma que la educación virtual es aún inviable en los sectores de mayor vulnerabilidad. ¿Cómo solucionamos eso? La educación... ¿Cómo el maestro puede? La educación virtual es aún inviable en los sectores de mayor vulnerabilidad. Eso es lo que Por supuesto, somos conscientes de esto porque lo que pasó con la pandemia fue sacar a la luz y agravar todas estas cuestiones, y es un elemento más desfavorecedor de lo que es el aprendizaje en estos casos. Y ahí realmente el Estado tuviera que intervenir en el sentido de poder aportar, llegar y modificar estas cuestiones para tener, por una cuestión de equidad. No obstante, sé, porque nos llegan siempre comentarios materiales y demás, que los docentes, en muchos de los casos, han podido paliar esta situación de alguna otra manera, pero que sí o sí tenía que ver con utilizar cierto elemento de la tecnología, como ser los grupos de WhatsApp, o llamadas, o bien también con viejos formatos que tienen que ver con enviar cuadernillos o papel en forma de papel. Y han podido tener algún tipo de continuidad pedagógica con ellos. ¿Qué posibilidad le ves vos dentro de mi pensamiento anarcocapitalista? Todo lo que sea Estado medio que me da urticaria, pero ¿qué posibilidad hay de desarrollar un formato donde el privado, el individuo, las empresas y una fundación como la de ustedes sean los responsables de poder desarrollar esa infraestructura que durante años el Estado no hizo nada por desarrollar y sí hizo mucho por cobrar impuestos? Y hoy los chicos se encuentran con dos problemas graves. No tienen la infraestructura y a veces no tienen la infraestructura cerebral para poder aprender. ¿Qué posibilidad le ves vos a ese tipo de cooperación? Más que posibilidades, hubiera que haber voluntades para poder aprovechar todo esto que vos decís, porque fuera una de las soluciones o parte de la solución. Y te digo, Enrique, que hace mucho tiempo que estamos tratando de que esto se lleve a cabo, de diferentes formas. En la época que era directora, ahora en la ONG, y veo que varios actores del sistema educativo lo están tratando de hacer, de llevar a cabo. No obstante, tiene que ver mucho con esto que hablábamos hace un rato de la autonomía de gestión que tiene el director, y yo voy a ese estrato porque sé de qué se trata hacia arriba y hacia abajo, en donde poder acercarse y trabajar intersectorialmente y en red
y eso es otro de los puntos que puede sacar la educación adelante. De hecho, muchos lo hacen, lo hacían y lo van a seguir haciendo, y el trabajo en red es fundamental. Solos, nada. Solos no podemos hacer nada. Y eso desde hacia afuera y también hacia dentro de la escuela. Como un ejemplo para Argentina, ¿cómo Peter, el maestro de África que fue nombrado el mejor maestro del mundo, en un país muy pobre, muy pobre, donde el Estado es muy corrupto, ¿cómo consiguió, sin tanta tecnología, sin tantos recursos que se necesitan, poder ser el mejor maestro del mundo y tener alumnos de excelencia? Tiene que ver con su forma de trabajar y relacionarse, y es lo que ponemos de ejemplo con Peter y también con los otros seleccionados, que van comentando sus experiencias sobre la base de testimonios, porque para poder ser seleccionado tenés que pasar por una serie de pasos y aprobaciones que tienen que ver con haber impactado en tu comunidad educativa durante unos cuantos años. Y él lo primero que te dice cuando le preguntan algo parecido a lo que vos preguntás ahora, es: yo no lo puedo hacer solo, nosotros somos un equipo. De un equipo para haberlo logrado. Y es el trabajo colaborativo lo que te lleva a poder tener resultados exitosos y transformar una comunidad que es desfavorable en otros sentidos. Acá Anabela me comenta de que hay muchos proyectos educativos gratuitos que, como dice bien Luciana, suman voluntades y generan proyectos institucionales que trabajan en red para atender integralmente al alumno. ¿Cómo hacemos que esos proyectos se consoliden, puedan hacerse realidad cuando una realidad de la República Argentina es que es el país de la coima? Nada gratuito funciona. ¿Cómo podemos hacer eso? Primero que, qué sé yo, los directores y los docentes no solamente están esperando que les caiga del cielo o del ministerio una capacitación o un programa para llevar a cabo, sino que aquellos buenos directores y buenos maestros salen a buscar. Como dice, yo siempre traigo a colación una frase de Graciela Frigerio que me gusta mucho en las formas de lo escolar, que es huir de la inercia, ponerse a buscar con la certeza de que en esa búsqueda algo pueda ser hallado. La parafraseé porque nunca me sale. Pero que estamos siempre en la búsqueda y en esa búsqueda nos relacionamos con otros y generamos proyectos. Encontramos proyectos que incluso tiene la Fundación en forma gratuita. Hay una plataforma educativa que se llama Comunidad Atenea, que es un lugar, un sitio de aprendizaje colaborativo en donde los docentes generosamente comparten sus experiencias exitosas. Eso tiene mucho valor. Hay que instaurar esa cultura de la colaboración y del compartir, del ser comunidad. Esa palabra hay que... comunidad de profesional de aprendizaje la tenemos que hacer nosotros. Y exigir buenos programas, y cuando se invierta la plata en líneas de acción que sean... que te puedan dar cuenta de un impacto real. Y eso así con todo, absolutamente todas las líneas de acción. Para eso necesitan mecanismos de monitoreo, de acompañamiento y de constatación de estos resultados, que eso es lo que hacemos en la Fundación. Sos coordinadora para la provincia de Corrientes en la Fundación Barqui. Sí, exactamente. ¿Cuál es la Fundación Club de la Libertad? Está situada en Corrientes, en la ciudad de Corrientes. Nos interesa que nos hagas una pequeña descripción de
de cómo es la situación actual de la educación en Corrientes. ¿Cómo estamos? ¿Qué nos falta? ¿A dónde podemos llegar con este esquema? ¿Y qué deberíamos hacer para cambiar? Bien, primero te cuento que, bueno, que en Corrientes estuvimos bajo convenio desde el año 2017 hasta fin del año pasado, y este año continuamos con acciones que tienen que ver con los proyectos anteriores bajo convenio y también con líneas de acción que se están desarrollando a nivel nacional y a nivel latinoamericano. Y pienso que provincias es mucha capacitación en el sentido de poner a tono a los directores y a los maestros en estas habilidades que necesitamos para que los maestros y los directivos puedan tener continuidad pedagógica en esta época y en la que se viene. Después, como todo ministerio, tiene que poder resolver algunas cuestiones con, por ejemplo, los gremios, poner parte de la sociedad como aliado para sus decisiones y cosas que tienen que ver con que esas líneas de acción sean exitosas. En el caso de este ministerio y de todos los ministerios, pensar, esto lo digo, pero muy a título personal, a raíz de unos estudios que cursé y de la observación que puedo hacer en general, porque además me gusta el tema. Pensar más a largo plazo que en el plazo de la gestión, si bien no olvidar que están supeditados a ese plazo de gestión, pero pensar un poco más allá. Escuchar a todos los actores y conocer todo el territorio, eso también es clave para todos los ministerios. Que todo el equipo que dependa del ministerio conozca todas las escuelas. No sé, eso es una idea que también tengo para un ministerio ideal, así como pienso en una escuela ideal. Bueno, pienso en un ministerio ideal y tiene que ver con esto. Corresponsabilizar a parte de la sociedad en esta educación que tanto nos urge, y también escuchar, como decíamos hoy, a los niños, escuchar a los docentes, no solamente a los docentes que me gusta lo que dicen así, de nosotros, sino también que escuchar todas las voces. ¿Qué en esta escuela ideal del futuro, esta escuela que cambia, esta escuela que trata de escuchar más a los chicos, trata de interactuar con la familia, por lo que veo trata de buscar más habilidades que contenidos, porque los chicos cuando salgan van a necesitar habilidades? ¿Qué lugar hay para el homeschooling en este proyecto futuro? Ese es un sistema que debiera dárseles más importancia y hoy por hoy aprender nosotros más de ese sistema, los que somos de la educación común, porque realmente nos puede dar muy buenas pautas de cómo trabajar con las familias, si bien es otra cosa, porque la familia se responsabiliza prácticamente al 100% de esa educación, pero de cómo la familia encara y apoya a sus hijos, nosotros debiéramos aprender un poco más de eso. Esa escuela futura no podría no podría incluir también una escuela a medida de cada familia. Por ejemplo, hay padres que pueden decir, mandan a sus hijos a colegios públicos, privados, y pagan porque creen que tienen una mejor educación, por eso, es una decisión de ellos. Pero no podrían llegar a armar una escuela a medida con homeschooling, contratando a maestros que ellos consideren que son los mejores que pueden pagar o traer para que eduquen a sus hijos. Sería una de las formas, sería eso que vos decís, ¿por qué no? Hubiera que probar, investigar un poco más
Yo estoy incursionando por eso, pero de curiosa, pero no tengo gente cercana también que lo está haciendo. No obstante, sería una posibilidad de tener un poco más de libertad y de elegir a qué escuela mandar los chicos. Hay gente que no tiene esa posibilidad. Hay gente que no, evidentemente no, y como decían hoy, las zonas más carenciadas de la Argentina, ni siquiera con la educación pública pueden llegar a tener una educación medianamente de calidad por más esfuerzo que pongan los maestros, porque en esas zonas son los maestros los que sostienen la educación, no otra gente. Acá P. Bongiovanni dice, lamentablemente los ministerios son entelequias preocupadas en 1.000.000 de problemas donde la verdaderamente importante de la educación con mayúscula tiene un lugar muy marginal. ¿Cuán de acuerdo estás con esto? Y estoy bastante de acuerdo, por mi experiencia. No obstante, tengo cierta fe en que eso pueda ser cambiado. Nosotros desde la Fundación estamos siempre tratando de que estas cuestiones se reviertan, mostrando cómo se pueden hacer bien las cosas. Y lo hacemos a través de las mismas acciones que hace la Fundación y también mostrando lo que hacen los buenos maestros, los buenos directores, los buenos ministros, y así. Un poco ver si eso se visibiliza más y puede llegar a revertirse, así como dice Pablo, y poder en un futuro cercano revertir esta parte. Un mundo maravilloso dice, doy fe que los ministerios de educación tienen un gran desconocimiento de las escuelas. Entonces, ¿por qué tienen una estructura tan burocrática supuestamente para poder tener una visión de todo lo que está pasando? ¿Eso habría que cambiar también? Hay una parte, y lo cuento también por haberlo estudiado, más que por querer meter narices en este tema, pero hay una parte de lo que se llama burocracia de un ministerio que es una parte sólida que trascienden las comisiones políticas y las gestiones políticas, perdón, pero esa parte queda y tiene mucho peso. Eso lo sabemos y podemos dar cuenta. Igual tiene que tener mucho más poder, y eso también lo lleva a alguien que tiene mucho liderazgo para poder cambiar las cosas, a pesar de palos en la rueda o sea, si es que lo tomamos así, como que esa parte de la burocracia impide que se hagan algunos cambios. A veces no es así, ¿no? O no me refiero que todo, sino que tiene más que ver con cosas que tendemos a que queden igual, y a veces conviene que queden igual y a veces no, y cambios necesarios durante una gestión. Fernán Re me dice, lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a que la educación debe ser pública y el formato público en Argentina lejos está de ser eficiente y de calidad en muchos casos. Ese es mi hijo el que está diciendo eso. El que va a ser médico. Sí, ahora este año, a fin de año. Sí, realmente. Gracias a él. El tema es que por ahí nos queremos enorgullecer de la escuela pública y en realidad, más que para eso tenemos que recorrer un largo camino todavía. Y si bien tiene un montón de ventajas y llega a un montón de lugares, le hace falta un camino de transformación para que realmente podamos sentirnos orgullosos de la escuela pública. ¿Qué nos pasó en Argentina a tu criterio de tener una de las mejores escuelas del mundo, hoy somos los que estamos peleando en el último lote y para no caernos? Y un poco lo estuvimos hablando bastante, pero
tiene que ver con esto, con repetir formatos que en una época eran exitosos. Imagínense en la época de Domingo Faustino Sarmiento y su modelo vanguardista de escuelas y toda su obra que corresponde a un momento histórico, y de ahí en más querer repetir, reproducir ese estilo, ese formato de escuela que hoy día o sea, no tiene mucho que ver la sociedad con esa sociedad y esas intenciones y ese modelo de país. Pero entre medio, pienso que nosotros los docentes tenemos mucha de esa responsabilidad. Y ahora tenemos el poder de cambiarlo y la responsabilidad de cambiarlo. Ya nos estamos quedando sin tiempo, pero quiero hacerte una última pregunta. ¿En qué lugar vivís? ¿De dónde sos? Soy de Sarmiento, un pequeño pueblo de menos de 2.000 habitantes de la provincia de Santa Fe. Durante 3 años y hasta la pandemia, no, casi 4 años hasta la pandemia, de lunes a viernes trabajé y viví en Corrientes. Y la pandemia me tocó en mi casa, en este pueblo, y desde aquí hago el teletrabajo. Si pensamos hasta dónde llegaste de un pueblo tan chiquito, donde trabajaste mucho tiempo, ¿no crees que todo esto es más cuestión de actitud personal de cada uno para poder colaborar en este proyecto de cambio? Totalmente. Totalmente es una cuestión de actitud, de pese a todo, porque para encontrar excusas de no hacer cosas o no hacer cambios, no involucrarse, podemos encontrar miles y no hacer nada. No superarse o no pensar en esa escuela ideal o en esa escuela pública ideal o como querramos llamarle, pero poniéndole voluntad y actitud se pueden lograr cambios muy grandes e importantes para bien. Así que si vos en este caso tomás este ejemplo, hay muchos ejemplos de esto que es necesario visibilizar. Docentes que trabajan muy bien, directores que trabajan muy bien, ministros que trabajan muy bien, gente de la sociedad que apoya y que se hacen proyectos en redes que son exitosos. El equipo es un equipo el equipo de la Fundación Barqui es un equipo que puede ser tomado como ejemplo, que de un día para el otro salimos todos a trabajar a través de la virtualidad como si nada, y poder llegar hacia más docentes y poder exprimir a cada uno en el buen sentido, poner de sí, con todos estos perfiles que conforman el equipo a disposición de la educación. Y los docentes nos lo agradecen, nos llaman, nos mandan sus trabajos, nos agradecen que los escuchemos, que los apoyemos y que publiquemos sus trabajos. Y eso gratifica, o sea que hay un modo de hacer las cosas que tienen que ver con todo esto. Anabela dice, gracias Luciana por tu compromiso y profesionalismo. A ver si podemos recuperar el tweet. Aún podemos con lo que sucede. Inspirador escucharte. Muchas gracias. Gracias, Luciana, por esta charla. La verdad, nos hiciste conocer algunas cosas que por ahí la mayoría no conocemos y que nos puede ayudar a tener un poco de actitud para lograr esta nueva escuela que hace falta para levantar nuestro país. Gracias a ustedes por invitarme y darme la oportunidad de expresarme, de contar un poco lo que hago, lo que hacemos, porque me gusta en ocasiones hablar en plural, porque hay mucha gente que sostiene esto que digo, y también todas estas preguntas que hiciste fueron muy pertinentes, algunas bravas, pero necesarias. Todo lo que sea necesario hay que poderlo preguntar y poder opinar. Después cada uno va a tomar a esto que le da vuelta y poder repensar lo propio en función de
de su propio trabajo y la gente que tiene, que puede llegar a afectar. Muchas gracias de vuelta y gracias a todos los que estuvieron. Todos los días a las 21 horas tenemos un tema interesante en este ciclo Conversando, y los invitamos a que nos sigan acompañando a la Fundación Club de la Libertad, porque queremos hacer visibilizar estos temas que son importantes para el país y que muchas veces no se tratan, a veces por conveniencia, a veces por no tener actitud, y necesitan ser tratados. Muchas gracias y nos vemos mañana entonces. A vos, Enrique, y a Club de la Libertad. Gracias, Luciana.